Y hoy vamos a hablar, como les decía, de formularios en Excel. Es la parte más avanzada que se puede decir en cuanto a Excel. La parte de macros más avanzado es a través de formularios. Ahí es donde se ve la parte de programación de Visual Basic aplicaciones. Se puede decir que nosotros, en el caso de ustedes, ya tienen la base, digamos, para la programación. Ya tienen la base con Visual Basic que se vio. Acordémonos que estamos viendo la programación más básica, no estamos viendo una programación avanzada. Entonces eso mismo es lo que vamos a ver acá. Ya van a ver que es muy parecido cuando hablamos de formularios en Excel, que cuando hablemos de formularios, por ejemplo, en Visual Basic. Es como regresar a lo que ya vimos. Es muy parecido. Con la diferencia que en Excel y que hasta cierto punto puede ser un poco más útil, ¿ya? Porque generar un formulario a través del cual podemos ingresar los datos en Excel nos puede ser mucho más útil que hacer una aplicación como tal, ¿ya? Porque Excel es una herramienta que todos utilizamos, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver las bases, cómo crear un formulario, cómo ingresar la información a través de en las hojas de datos o las bases de datos de Excel a través de formularios y y ese es el código, digamos, que vamos a aprender ahora, es el básico para generar formularios. Ahora, toda la parte de programación es mucho más amplia. Entonces, si usted quiere aprender más, yo le puedo dar libros o documentos que tengo para poder especializarse más en el tema. Pero lo que vamos a ver ahora es lo básico y lo que más nos puede servir como tal. Entonces, yo voy a ir haciendo una práctica. A la vez que vamos a ir viendo todo, yo voy a ir aquí haciendo la práctica. Esto va a quedar también grabado por si hay alguna duda, y luego yo subo la clase y usted lo observa más detallado cómo es el procedimiento para hacer la práctica. Para empezar vamos a ver esta presentación que dice, bueno, aunque las hojas Excel suelen almacenar gran cantidad de datos y fórmulas matemáticas capaces de realizar cálculos en función de los valores de distintas celdas o en sus hojas, también es posible añadir datos a nuestra hoja de cálculo a través de formularios. Es decir, nosotros estamos acostumbrados que vamos a una hoja de Excel y todo lo ingresamos a mano. Toda la información lo vamos ingresando a mano. Pero puede dar el caso en el que usted, en alguna empresa, tenga una base de datos que sea bastante grande, ¿ya? Con bastante información, y usted desee, muchas veces lo que sucede cuando yo ingreso información o datos es que suelo ingresar algunos datos equivocados. Si la base de datos es amplia y grande, con muchos campos, a veces suele pasar que puedo ingresar un dato equivocado en la columna que no es la adecuada, ¿ya? O me queda un campo sin ingresar y que tal vez es un campo necesario, ¿ya? Entonces, para evitarse todo ese problema que se pueda generar en la manipulación de una base de datos de Excel, Excel le da la posibilidad de utilizar la programación en Visual Basic para generar un formulario, como lo hicimos en Visual Basic Studio. Usted crea el formulario y a través de ese formulario ingresa la información a Excel. Les voy a pedir de favor que me apaguen el micrófono. Por ahí hay un micrófono. Bueno, ya lo apagué ahora. A ver, háganme el favor de apagarme los micrófonos porque si no escucho todo lo que están ahí hablando en la casa, o el ruido del televisor y toda esa historia. Bueno, luego decimos que los formularios de Excel, que son tipos y cómo crear los formularios de Excel, son un método para añadir datos a nuestras hojas de Excel. Esa es una forma de añadirlo. El formulario ya sabemos todo que es un formulario, ¿verdad? Es una ventanita que se abre donde yo puedo ingresar información. A esos formularios podemos añadir datos escritos a mano o incluso incluir elementos que nos permitan elegir los datos para evitar errores. Eso es lo bien importante también. Yo podría tener una hoja de las hojas de Excel, de todas mis hojas de cálculo dentro de mi documento en la cual yo pudiera tener una base de datos donde yo le dé las opciones para elegir al usuario
cuáles datos seleccionar y que no él tenga que cada vez estarla ingresando. Porque muchas veces en Excel, por ejemplo, se utilizan filtros. Ya más o menos hemos visto algo de los filtros. Y en los filtros es necesario que las palabras se escriban de una sola forma, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay quienes de repente lo ponen con mayúscula, con minúscula, con tilde, sin tilde. Una sola palabra puede tener hasta 4 o 5 formas de escribirlo y entonces los filtros lo reconocen como 5 formas diferentes. Y dependiendo de la persona que ingresa los datos, así va a ser la información, ¿no? O la forma en que la ingresó, ¿no? Entonces, esos filtros se vuelven hasta un poco difíciles de entender, digamos, cuando salen filtrar y salen que 20, 30 datos. A veces es la misma palabra, pero porque la han escrito mal. Uno la ha escrito de una forma, otro de otra. Entonces, yo le podría dar la opción a través del formulario en el cual el usuario tome las opciones desde una base de datos o de una hoja de Excel siempre, ¿no? y lo obligue a seleccionar una opción como tal, ¿ya? Ya vamos a ver el ejemplo de eso. En estos formularios podemos añadir datos escritos a mano o incluso hizo elementos para elegir los datos para evitar errores. Lo cierto es que los formularios son similares a cualquier formulario de los que estamos acostumbrados a rellenar en papel o incluso internet, lo que ya conocemos nosotros como formularios. Luego dice, Excel permite crear 3 tipos de formularios de datos: hojas de cálculo con controles de formulario o ActiveX y formularios de usuario en Visual Basic de aplicación. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Un formulario de datos ofrece una forma de escribir o mostrar una fila de información en un intervalo o una tabla sin tener que desplazarnos horizontalmente. Por lo tanto, podremos visualizar en mejor forma los datos de una hoja al usar un formulario de datos. ¿Ya? Lo que nos está diciendo es, bueno, normalmente en una hoja de Excel, si yo tengo muchos campos, que son en este caso las columnas, ¿verdad? Las letras A, B, C, D, si yo tengo una gran cantidad de campos, tendría que estarme desplazando por cada una de las columnas, es decir, de las celdas para poder ingresar los datos. O lo mismo, si tuviera una gran cantidad de registros hacia abajo, yo tendría que estar buscando el último registro, digamos, para estar seleccionando los datos. O dónde voy a ingresar la fila, ¿ya? A través de un formulario, y es más, ni siquiera el usuario que va a introducir la información puede ser que ni manipule ni siquiera la base de datos, ni siquiera tenga que entrar a la hoja. De repente que se va a borrar un registro o de repente daña cierta información, etcétera. Y con el formulario puede ser que usted ni siquiera tenga acceso a ese dato, ¿ya? Entonces vuelve el archivo un poco más potente en ese aspecto, ¿ya? Para empezar, en Excel, ya una vez que yo tengo aquí mi hoja de Excel, lo primero que debemos de buscar es que en las pestañas, en la parte superior, esté habilitada la pestaña donde dice desarrollador. En este caso yo le he deshabilitado para que usted vea cómo habilitarla. Posiblemente en su Excel no esté habilitado, todavía no esté habilitada, ¿no?, la pestaña de desarrollador, ¿ya? Entonces, para eso, ¿verdad? O si trabajaron con macros, posiblemente ya la habilitaron. Pero para eso se va uno a la opción de archivos, en opciones, y uno le da donde dice personalizar cinta de opciones. Y en personalizar cinta de opciones, en las pestañas principales le sale toda la lista de pestañas en las cuales usted puede trabajar en Excel. Y hay una acá que se le llama desarrollador. Entonces, si no está habilitada, usted le da habilitar, marca acá con el check, ¿no? Le da un check en desarrollador y le da aceptar. Si se fija, ya aparece acá, en la parte superior de Excel, la pestaña desarrollador, ¿ya? Es decir, esta es la parte para aquellos que son que programadores en Visual Basic, aplicaciones, o pueden trabajar con macros. Por eso es la pestaña desarrollador. Les sirve para desarrollar prácticamente macros y trabajar con formularios dentro de Excel. Es la parte más avanzada de Excel. Entonces, una vez que tenemos habilitado ya esto, nosotros podemos ya generar, por ejemplo, formulario, agregar macros a través de código de programación y no solamente la grabadora, que a veces la grabadora es lo más básico que hay de macros, pero es bueno saberlo y manejarlo, pero es bien limitado, es bien limitado. Entonces,
la parte de programación en Visual Basic, que es muy parecido a Visual Basic normal, ¿verdad? Este es un Visual Basic de aplicaciones, hace mucho más potente las aplicaciones. Ahora nosotros vamos a ver la parte más básica, cómo crear formularios para ingreso de datos, que es una parte quizás esencial que se debe saber en Visual Basic aplicaciones. Luego dice, por lo tanto, podremos visualizar de mejor manera los datos de una hoja al usar un formulario de datos, ya que nos evitaremos tener que estar desplazándonos de columna en caso de que nuestra hoja tenga más columnas de datos que las que podemos ver en pantalla. Esto en el caso, decíamos, de una tabla de datos donde tuviera yo bastante información a través de columnas o a través de filas, ¿no? Entonces, puede ser diferente que yo tuviera una hoja principal donde yo tengo distintos botones y donde, por ejemplo, una puede ser ingreso de un producto o el otro podría ser para búsqueda de un producto, etcétera. Entonces yo al darle clic al botón se me abre un formulario y a través de ese formulario yo ingreso la información. Eso es lo que pretende un formulario. Bien. Cuando hablamos de hojas de cálculo con control ActiveX y dice de formularios, nos referimos a un tipo de formulario que permite introducir y ver datos en la propia cuadrícula, así como la validación de los mismos. Los controles de formulario permiten interactuar con los datos de las celdas sin necesidad de usar código Visual Basic aplicaciones. Por su parte, los controles ActiveX pueden usarse en formularios de hojas de cálculo con o sin el uso del código Visual Basic aplicaciones, así como un formulario de usuario de Visual Basic aplicaciones. Una de las características de los controles ActiveX es que disponen de muchas propiedades que permiten personalizarlos tanto en apariencia como en su comportamiento, ¿ya? Pero son más limitados, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aprendimos a usar botones, los botones que insertamos cuando hicimos un macro, ¿ya? Eran controles de ActiveX, ¿verdad? Los cuales nos daban la opción de cuál macro seleccionar, ¿ya? Mientras que un botón de control de formulario nos permite nosotros ponerle el propio código, ¿ya? Nosotros poder ponerle el código de programación que uno desea, que en este caso van a ser códigos sencillos, ya van a ver. Entonces aquí, bueno, luego está la parte de, para crear un formulario en Excel, dice datos, abrimos la herramienta de Office, nos vamos a la opción de menú, datos, herramienta de datos y formulario. Bueno, una vez que está habilitada ya la pestaña de desarrollador, yo me voy a donde dice desarrollador, ¿verdad? Y le doy donde, aquí hay aquí en la esquina dice Visual Basic, ¿ya? Visual Basic. Entonces dice abre el editor de Visual Basic. Cuando yo le doy clic acá, se me va a abrir una ventana muy parecida al editor de Visual Basic, al Visual Studio. Muy parecida. No es exactamente lo mismo, pero sí es muy parecida, ¿ya? Es muy parecida donde yo me va a aparecer mi formulario, me va a aparecer todas las propiedades del formulario y todos los controles que yo le puedo agregar al formulario. Son menos controles, ¿verdad? Que toda la lista, por ejemplo, que aparecía en Visual Studio. Yo cuando ya tengo esta ventana abierta, yo le podría dar insertar, que es lo que vamos a ver en este caso, user form, que es como un formulario de Visual Studio. Yo le doy user form y me va a aparecer una ventanita, ¿se acuerdan? Igual que en Visual Studio. Entonces yo en este formulario voy a generar un formulario donde le voy a introducir lo que aquí tienen otros nombres, ya nos vamos a ir viendo, pero similares, agregar las etiquetas, agregar los textos, los combos, muy parecido, todo es igual, botones, todo eso es igual, ¿no? Sí, solamente con que acá algunas propiedades son diferentes, los nombres y también los controles se llaman de diferentes formas. Pero la forma de trabajarlo y de aplicarlo es exactamente igual a Visual Studio. Luego, si queremos crear un formulario, bueno, de contenido, lo primero que tenemos que hacer es tener visible la ficha del programador. Es lo que hemos venido haciendo. Bueno, aquí le dice la forma de hacerlo, una forma abreviada. Vamos a empezar a hacer la práctica, que es lo que nos interesa y que es la que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Para empezar, aquí hay una práctica, la cual yo le he puesto en esta misma presentación, la cual voy a subir. La tarea no va a ser hacer esta práctica. Yo la tarea aquí se las tengo, ya les voy a decir más adelante en qué consiste, pero que es similar a esto. Es similar a hacer
lo que vamos a hacer ahora es lo mismo va a hacer usted. Lo único que va a cambiar la información que va a meter, las hojas que va a trabajar, todo eso cambia. Pero el procedimiento para hacerlo es el mismo. Lo que va a hacer es lo mismo, no va a ser ni más ni menos que lo que vamos a hacer ahora en la práctica. Para empezar vamos a crear, dice, un formulario de un registro. Yo tengo una planilla, dice, como muestra de la imagen, dice, vamos a copiar las hojas 3 veces y cambia el nombre de cada una por básico, intermedio, avanzado y macros. Es decir, yo tengo una planilla de inscripción de alumnos, ¿verdad? En este caso es para un curso de Excel, ¿verdad? Entonces voy a tener un formulario en el cual al aparecerme el formulario me va a aparecer toda la información que debo de ingresar de un alumno, ¿ya? Y el alumno se va a inscribir en diferentes cursos de Excel, dependiendo del nivel que él tiene, ¿ya? Es decir, si está en un nivel básico, si va a un nivel intermedio, si va a un nivel avanzado o si va a un nivel de macros, que es más que avanzado. Entonces, vamos a crear, lo primero dice es crear una planilla como muestra la imagen, ¿ya? Es decir, voy a crear una hoja similar. Aquí es bien importante a la hora de hacer la práctica, porque así está hecho el código, considerar las filas en las cuales está. Si se fijan donde dice planilla, aunque casi no se ve, pero ya lo voy a hacer yo, está en la fila 1. En la fila 2 dice Excel macros, luego hay una fila de espacio, y en la fila 4 están los encabezados. Eso es bien importante tenerlo en consideración donde voy a poner los encabezados. No necesariamente es que todas van a ir en la fila 4, sino que se refiere al hecho de más adelante, cuando llamemos el código de programación, es bien importante identificar desde dónde yo voy a, por ejemplo, ingresar los datos, o dónde quiero que se ubique, por ejemplo, en la posición de la celda como tal. Entonces eso lo debo de considerar a la hora de hacer yo mi hoja. Entonces voy a empezar a crear mi hoja, decida hoja de inscripción, si mal no recuerdo, planilla de inscripción, Excel macros. Vamos a crear primero planilla de inscripción, toda la parte de una hoja en Excel donde yo quiero que se almacenen los datos, ¿no? Eso es lo primero. Y luego dice que voy a ingresar ciertos campos. En uno le voy a poner que el usuario va a ingresar el nombre, luego el apellido, con la diferencia que el usuario no va a entrar a esta hoja, digamos, sino que él a través de otra hoja, en un formulario, va a llenar todos los datos y se van a agregar automáticamente a mi hoja de Excel. Luego tenía la nacionalidad, tipo de documento, número de documento, dirección, localidad, teléfono y el email. La nacionalidad, tipo de documento, número de documento, la dirección, la localidad, el teléfono y el email. Son 3, 6, 9 campos, ¿ya? 9 campos en los cuales yo meto información. Aquí yo puedo personalizar esto. Esto es normal, formato de celda, la alineación, que esté el texto ajustado, centrado horizontalmente, verticalmente, y le vamos a personalizar, ¿verdad? Con el color. Ahí estamos viendo las noticias. Luego voy a ponerlo algo así y yo esto le voy a dar aquí es una especie de una hoja, ¿no? Una hoja de Excel donde
yo voy a guardar cierta información. Bueno, hasta ahí ya está, ¿no? Esa es una hoja. Lo que nos dice la práctica es que vamos a crear 4 hojas, es decir, vamos a tener un formulario en el cual yo voy a seleccionar el tipo de alumno que quiere ingresar y de acuerdo al tipo de alumno que es, los datos se me van a ir a una hoja o a otra hoja, ¿ya? En este caso nos dice la práctica que debemos de copiar 3 veces la hoja y cambia el nombre. Una se va a llamar básico, intermedio, avanzado y máximo. Entonces lo que vamos a hacer es copiar la hoja, le doy clic derecho, mover o copiar, le doy crear una copia, aceptar. Y así sucesivamente. Voy a copiar, crear una copia, aceptar. Entonces estoy creando 4 hojas iguales, pero cada una va a tener un nombre diferente. En esta yo le voy a cambiar nombre, un doble clic ahí y le voy a poner básico. En esta doble clic y le voy a poner intermedio. A esta le voy a colocar el nombre de avanzado y a esta le vamos a poner el nombre de máximo. Es decir, con el formulario, el usuario y puede tener un checkbox ahí en el cual él va a seleccionar en qué hoja se va a ir a ingresar el dato, ¿ya? Sin necesidad de ir a la base de datos, ¿no? Puedo seleccionar cualquiera de estas. Entonces ya tengo yo 4 hojas, que es la primera parte de la práctica, crear y diseñar las hojas de las plantillas donde se van a guardar los datos. Eso usted igual lo va a hacer en la tarea. Va a crear sus plantillas, es lo primero que va a hacer, crear sus plantillas con todos los encabezados de dónde va a guardar la información que usted va a almacenar en la tarea, ¿no? Ya va a ver, se la voy a dejar abierta para que usted lo haga como usted guste. Luego, en el número 2 dice, abra el editor de Visual Basic e inserte en formulario. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es en el editor de Visual Basic, ya tenemos la hoja donde vamos a guardar la información. Ahora vamos a crear un formulario el cual nos permita ingresar toda esa información. Es decir, así a simple vista, donde yo pueda ingresar esos 9 datos que tengo ahí. Ahí hay una diferencia entre la teoría y y las fotografías que están en esta práctica, porque si vemos acá en la hoja hay 9 datos como tal, pero al ver la fotografía solo se ven 7 campos. No han puesto los campos para ingresar más información. Entonces, nosotros sí lo vamos a hacer de acuerdo a la base, ¿no? Yo aquí tengo ya mi editor, ¿ya? Este es mi editor, y yo voy a poner, dice, 6 cuadros de texto, que en este caso serían 8, porque son 9, ¿verdad? Porque son 8 cuadros de texto, un cuadro combinado que el usuario lo va a elegir, ya van a ver las diferentes opciones para elegirlo, un marco, 4 botones de opción, es como el checkbox que conocíamos, y 2 botones, bueno, aquí dice 2, pero realmente son 3 botones de comando, es decir, son los botones tradicionales que nosotros conocemos. Entonces voy a introducir eso acá. Para eso, aquí tengo yo una ventanita que se llama cuadro de herramientas. Aquí están básicamente todos mis controles, que haya tenido una gran lista en Visual, pero en este caso solo lo tengo acá, en este cuadro de herramientas, ¿no? En esta hojita, que también lo puedo, si no lo veo, porque a veces se me cierra, tengo acá, en la parte de arriba, en la barra de herramientas, tengo aquí es como una llavecita y un martillo. Yo le doy clic ahí y me aparece el cuadro de herramientas. Ahí está todos los diferentes controles que yo puedo agregar. Algunos acá se llaman de diferentes formas. Por ejemplo, la flechita lo que hace es para seleccionar los objetos, ¿ya? Para que usted los pueda mover, para que usted los pueda arrastrar. Aquí se le llama el label, que es una etiqueta, de ahí sí decía una traducción como tal, ¿verdad? La etiqueta, es un label, es texto que usted va a ver, ¿no? Luego, el cuadro de texto, que es el text box, ¿ya? Ese es el que, donde el usuario va a ingresar datos. Tenemos el cuadro combinado, que es como el combo box, ¿ya? Y el cuadro de lista, el list box, ¿ya? Todo lo que veíamos allá en Visual.
el marco, que era un groupbox, si no mal recuerdo. Aquí en este checkbox que le llaman aquí se le llama botón de opción, ¿ya? Botón de opción. Y está el botón de comando, que es el botón tradicional. Entonces yo voy a ingresar, hablábamos de cuadros de texto, que yo iba a poner alrededor de 8 cuadros de texto, donde voy a meter la información para que el usuario la introduzca, ¿no? Entonces voy a copiar 8 de estos, donde voy a meter los diferentes datos, es decir, los nombres, el apellido, toda la información que se le va a introducir al formulario. Aquí van a ir 8 de esas informaciones, ¿no? Luego hablábamos en la práctica que también hay un cuadro combinado, y el cuadro combinado está en el segundo. Entonces voy a correr como hay 5 y 4, lo voy a poner por acá. Voy a poner un cuadro combinado. Un cuadro combinado es lo voy a arrastrar, y el cuadro combinado lo que hace es que ya me da las opciones. Y eso es lo interesante, que ahora, a la hora de poder introducir una información, puede ser que no necesariamente el usuario la tenga que digitar. Desde ese punto de vista es mucho mejor para la hora de ingresar un dato a la hora en una hoja de Excel, ya, porque ahí me salen ya las opciones las cuales yo debo de seleccionar. Luego, esa es la parte 2, ¿no? Crear, bueno, tengo que agregar también un marco, 4 botones de opción y 2 botones de comando. Voy a agregar un marco. Acuérdense que los marcos al final lo que me hacen es como que se vea más ordenado todo. Esa es la idea de los marcos, que se vea todo más ordenado. Entonces dentro del marco dice yo voy a colocar 4 opciones, botones de opciones le llaman acá. Bueno, voy a poner aquí 2 y 2. Y luego dice que también vamos a agregar 3 botones de comando. 3 botones de comando. Aquí los famosos botones, los que ya podemos ver, el grabar, el nuevo y el salir, ¿verdad? Pero también hay que agregar los, los, las etiquetas, es decir, la información que va a llevar cada uno de ellos, ¿no? Entonces le voy a agregar a cada uno su respectiva etiqueta. Esto es lo más fácil, es lo que ya pueden hacer ustedes. Bueno, de por sí en la práctica estas solo dieron buenas notas, entonces imagino que esto va a ser muy fácil para ustedes. Bueno, aquí en una forma desordenada ya está todo, ¿no? Ya está ya vamos a ordenarlo, ya le vamos a meter la información que necesitamos. Entonces, ya hemos terminado la parte así global, general del formulario. Agregamos las etiquetas, los cuadros de texto combinados, los botones y 2 botones comando, ¿ya?
Luego lo que vamos a hacer ya es personalizar y dice defina las propiedades name y caption para cada uno de los controles. Igual que en Visual, aquí se maneja la ventana propiedad. Es esta ventana que aparece acá, ¿no? Esta ventana propiedad es cuando yo selecciono uno de cada uno de los controles, cambia acá. Y es igual. Muchas de las propiedades que ven acá son parecidas a Visual Studio, ¿ya? Pero algunas cambian el nombre. Por ejemplo, acá, la propiedad que allá se le llamaba text, ¿ya? Y que era lo que el usuario veía, la propiedad text, aquí se le llama caption, y es esta que está acá seleccionada. Entonces, por ejemplo, ahí nos decían, el primero, selecciona el formulario, que es toda la ventana, y cámbiale la propiedad caption, y le ponemos registro de alumno. Entonces, de la forma, yo le doy un clic afuera, y si se fijan ya en la parte superior, yo leo donde dice registro de alumno. Esa es la propiedad caption acá, que es lo que allá conocíamos como propiedad text, ¿sí? Luego, la propiedad name, que es otra propiedad que bastante vamos a utilizar de igual forma que en Visual, sigue llamándose name acá, ¿ya? Todas tienen una propiedad name. Entonces yo le voy a cambiar a todas las propiedades caption, por ejemplo, en esta aquí yo voy a introducir el nombre, ¿sí? Aquí va a estar donde va a introducir el nombre, luego aquí voy a introducir, bueno, aquí era el apellido, si no me acuerdo, los apellidos, acá, luego veamos el tipo de documento es el que yo voy a usar con la lista de selección. Aquí voy a poner tipo de documento en la propiedad caption. A todos les debo de cambiar la propiedad caption, todos los controles, y es lo que lee el usuario. Tipo de documento. Doy un clic afuera, voy a mover esto. Tipo de documento. Luego, abajo teníamos la dirección y el teléfono. Siempre lo seleccionamos, nos vamos a caption y le cambiamos lo que queremos que el usuario vea, ¿no? O lea, dirección. Y aquí le voy a poner teléfono. Y luego acá vamos a ingresar los demás, vamos a modificar las demás etiquetas para ingresar los más datos. En este caso tenemos que nos falta la nacionalidad, el número del documento. Aquí en tipo, a la par le vamos a poner el número del documento. Ahora, todo esto se puede igual personalizar, igual que en Visa. El color, los textos, todo eso usted lo puede personalizar. Y en la práctica así lo va a hacer, ¿verdad? Usted va a personalizar todo eso. Luego tenemos la localidad, la nacionalidad. Voy a poner primero nacionalidad. La localidad, siempre propiedad caption. No se vaya a confundir y poner la propiedad name. Porque la propiedad name es el nombre con el cual yo voy a identificar. Eso después lo vamos a cambiar. Y eso se lo vamos a poner, pero a los textos o a los cuadros de texto. A eso le vamos a cambiar la propiedad. A las etiquetas no es necesario. Y por último el email.
Ya que tengo esto, ahora vamos a cambiar, aquí le voy a poner al frame, o al cuadro, ¿verdad? O marco que le llaman acá, le vamos a poner en el caption selección de nivel, es decir, el nivel de Excel que tiene el alumno. Y luego, en cada una de estos, en la propiedad caption también le voy a poner cada uno de los niveles, básico, intermedio, eh, avanzado y el macros, que son los 4 niveles. Y lo último, los botones, que en la propiedad caption también, porque es lo que el usuario ve, yo le voy a poner a uno grabar, que cuando le dé clic ahí, se va a grabar la información que introduzco a la hoja de Excel. Y luego le voy a dar nuevo, que lo que me va a hacer es limpiarme toda la ventana, que igual ustedes ya saben cómo, y salir para cerrar el formulario. Los mismos 3 botones famosos. Bueno, ahí tenemos como ya había ahí, por ejemplo, no le puse yo el título, pero está el título ahí. En la presentación está el título donde dice registro de alumnos. Bueno, ahí lo podemos dejar así. Ahí tenemos. Lo otro que nos dice, bueno, hay que cambiar algunos nombres de la propiedad name. ¿Ya? Por ejemplo, los botones de comando. Dice, le vamos a poner CMD grabar, CMD nuevo y CMD salir. ¿Ya? A los botones, que eso es bien importante. Lo vamos a respetar así, no es que siempre se le debe poner así. ¿Verdad? Lo vamos a respetar así porque en la presentación yo ya el código lo he hecho con esos nombres. ¿Ya? De CMD grabar, CMD nuevo y CMD salir. Entonces yo le voy a cambiar la propiedad a los botones. Aquí sí es la propiedad name. ¿Ya? Me voy a la propiedad name y aquí le voy a dar CMD-grabar. Luego selecciono el otro botón, le voy a dar CMD-nuevo. Y en la parte de abajo, el otro botón, le voy a dar CMD-salir. Ese es el nombre que yo he elegido porque ya el código que tengo, el código fuente, ya está así, está de esa forma. No porque el nombre se puede ser solo grabar, nuevo, salir. Es la propiedad media. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que a la hora que yo llame al botón con la programación, utilice el nombre que le he puesto en la propiedad name como tal. Entonces ya le cambié. Y en la práctica decía, bueno, también cámbiele la opción caption que nosotros ya lo hicimos. Luego vamos a empezar con el código, ¿sí? Dice, para cargar el cuadro de lista, vamos a empezar con el cuadro de lista. Si se fijan, aquí pusimos un cuadro de lista, que es el tipo de documento. Esto lo que hace es que vamos a darle las opciones, creo que hicimos un ejemplo similar en Visual Basic, a darle las opciones para que el usuario lo introduzca, no tenga que introducir él, ¿ya? Y le ponga otro nombre, o se equivocó de letra, o le puso otra palabra, o lo que sea. Sino que ya hay una opción, una lista, en la cual él va a seleccionar de esa lista que yo le estoy poniendo. Entonces, para esos casos, dice, cuando el formulario se carga por primera vez, haga doble clic sobre el formulario y en el evento Activate escriba el código que se muestra en la imagen. Esto es bien importante. ¿Dónde voy a colocar ese botón? Ese código, perdón. Ese código lo debo de colocar, dice, en el formulario y en el evento Activate, es decir, cuando el formulario se active. Es decir, cuando el formulario se abra. Cuando se abra el formulario se va a cargar, porque si no, no aparecerían los datos. ¿Y cómo hago eso? Lo que hago es selecciono el formulario y le doy un doble clic. Se me va a abrir la ventanita famosa aquella de la hoja de programación. Ojo con esto y que sabemos aquello de que nos trabamos, para que de repente esto nos confundimos y todo. La ventaja es que aquí no nos vamos a poder equivocar de lenguaje de programación o algo como lo hacíamos en Visual Basic. Aquí no, aquí es el único lenguaje y ahí está.
Ahora, yo le di doble clic y por defecto, cuando yo le doy doble clic, si se fijan aquí arriba dice User Form. Aquí me salen todos los controles y aquí me salen todos los diferentes eventos en los cuales yo quiero dejar. En este caso no es el clic, o sea, no es cuando alguien le dé clic al evento. Yo lo que quiero es cuando sea, es un Activate, que es el primero que aparece ahí en la lista. ¿Ya? Hay muchos eventos que pueden surgir a partir de un formulario, pero yo lo que necesito es en el Activate. Entonces le doy Activate y me abre ya el espacio para colocar el código en Activate. Este clic yo lo puedo borrar porque eso no me va a servir. Acuérdense que a la hora de borrar tienen que tener cuidado que debe de ser desde el Prevent Sub hasta el End Sub de un evento específico. Lo borro y ya tengo yo aquí mi evento solo del Activate, es decir, cuando el formulario esté activo, es decir, cuando se abra el formulario, todo se va a ejecutar todo el código fuente que ahí está. ¿Y cuál es el código fuente que le vamos a colocar? Yo aquí ya lo tengo, para no estar digitado, yo solo voy a copiar y pegar, pero lo vamos a explicar. Este Private Sub es el del Activate, ¿no? No voy a copiar eso porque ya está allá. Acuérdense, este es el mismo código, muy parecido al que teníamos allá en Visual 2 con un with. Para empezar, aquí hay algo importante. Dice with CBO tipo doc. Este CBO tipo doc, esta es la propiedad name que yo le di a ese control. Por el momento no le he puesto ni siquiera eso. Yo voy a venir y le voy a cambiar. También en Excel hay algo importante. Acá en este lado hay dos ventanitas. Una dice ver código y otra ver objeto. ¿Ya? Porque aquí alguien me bueno, ¿y cómo regreso? Y no van a ver cómo regresar. Pues aquí donde está, en la ventana de proyectos, hay dos ventanitas. Una está donde está la carpeta, que es todo esto, que siempre está activada. Pero luego están estas dos cuadritos donde dice ver objeto y dice ver código. Entonces en este caso yo quiero ver objeto y selecciono esto y yo le voy a poner la propiedad name que le puse en el código. El código dice CBO-tipo doc. Yo así le pusimos, ¿no? CBO-tipo doc. Esto usted lo puede poner el nombre que usted quiera, ¿no? Es la propiedad name. Lo único que entonces allá en el código fuente usted debe de manejar ese name como tal. Entonces yo le pongo CBO tipo doc y lo selecciono. Ahí está ya. Entonces la propiedad name ahí está. Por lo tanto, ahora sí en el código yo me lo voy a traer. Dice with CBO tipo doc, que es la propiedad name de ese control, dice add item. O sea que cuando se cargue va a agregar estos diferentes ítems. Punto add item, DUI, carnet, NIP, pasaporte. Debe ir eso entre comillas. Y luego en with. Este es el único código que yo le debo poner. ¿Ya? Yo le voy a dar aquí copiar. Me lo voy a traer para acá. Ahora aquí me voy otra vez aquí en la parte de arriba donde decía ver código, ¿verdad? Tenía ver objeto. Yo le doy donde dice ver código y ya me aparece el código. ¿Ya? Bueno, como le di ahí un clic, esto no necesito. Yo estoy trabajando en el User for Activate. Y le doy Control V y ya me aparece el código, ¿no? Estoy copiando. Posiblemente usted en algún momento en la tarea lo va a tener que digitar, pero ya va a ver que no es una gran cantidad de código. Entonces yo de aquí tengo agregado, y yo puedo agregarle aquí la lista que yo quisiera, ¿no? De datos. Yo podría ejecutarlo también la aplicación, o en este caso el formulario, acá, siempre en donde está la flechita, ejecutar user form. Yo le doy acá, y si se fijan ya me aparece acá, en el formulario de Excel, me aparece acá, y si yo voy a tipo de documento, ya me aparece la lista TUI, carnet, NIP y pasaporte. ¿Ya? Voy a cerrarlo y vuelvo acá a mi ventana de edición. Entonces yo ya tengo la primera parte que era la de la lista de selección del tipo de documento. Luego sigamos. Luego dice, bueno, ahora vamos a la parte quizás lo más complicado, pero que también ya hemos hecho ejemplos de esto, así que no hay ningún problema. Ya va a ver usted que es muy fácil esto. Para guardar los datos ingresados desde el formulario, haga doble clic sobre el botón grabar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos la parte de selección de la lista de tipo de documento, ahora pasamos al grabar. ¿Sí? En el grabar,
lo que necesitamos primero es seleccionar en qué hoja voy a guardar los datos. Eso es lo primero que necesitamos. Seleccionar en qué hoja voy a guardar los datos. En este caso, ahí ocupo unos condicionales, ¿ya? Para empezar, les debo de cambiar los nombres a, a, a la propiedad de los botones de opción, básico, intermedio, avanzado y el otro macros, aunque aquí lo tengo a través de un else, pero tengo que cambiarle esa propiedad a esto, ¿no? Es decir, a estos botones de selección, la propiedad name yo le voy a poner básico, propiedad name intermedio, acá le voy a poner avanzado, y macros, propiedad name de los botones de selección. ¿Por qué? Porque en el código, cuando yo le dé grabar, en grabar le doy doble clic, ahora sí ya me sale aquí, Prevent CMD grabar clic. Cuando yo dé clic en el botón grabar, lo primero que debe de hacer, dice, es posicionarme en la hoja donde yo quiero guardar los datos. Entonces, lo que hago es un condicional. Y le voy a dar ya a copiar y pegar, para aplicar el código ya. Acá le voy a pegar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es lo que ya conocemos como una estructura selectiva, ¿no? Un if. Sí, básico, que es la propiedad name que yo le puse a la opción básico, es igual a true, o sea, está seleccionado, entonces, ¿qué va a hacer? Dice worksheet, es decir, a la hoja de trabajo de Excel, esto sí es bien importante, ¿no? Estas palabras sí son claves. Worksheet y el nombre de la hoja de Excel. Este nombre que ven acá, básico, entre comillas, es el nombre que yo le puse a la hoja en la parte de abajo. Fíjense que yo a las hojas acá les puse un nombre. Básico, intermedio, avanzado y macros. Esos nombres que ven acá son los nombres de las worksheets o de las hojas de trabajo, ¿sí? En la nomenclatura, creo que hay una presentación que les puse de eso cuando empezamos a ver en Excel avanzados, de la primera. En la nomenclatura estaba cómo estaba toda esa parte de cómo se le llaman a las hojas de trabajo y todo eso de Excel. Entonces, aquí yo le he puesto básico, intermedio, avanzado y macro. Este nombre que está en la parte de abajo es a lo que se refiere cuando hablamos acá en la worksheet básico, ¿no? Es decir, lo que me está diciendo es, si básico está seleccionado, entonces worksheet que váyase a la hoja, seleccione la hoja básica, ¿sí? Luego dice range A4, es decir, que seleccione la celda de la posición A4, ¿sí? Que ahí se ubique, en esa celda, ¿sí? Luego dice, es un else que es intermedio, pero en todos los casos va a ser lo mismo. Buscar la hoja, en este caso que se llama intermedio, la hoja que se llama avanzado, o la hoja que se llama macros, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es que le hemos puesto los nombres correctos. Por ejemplo, las hojas que se llaman básico, intermedio, avanzado y macros, ¿sí? Eso es lo importante. Y lo otro también, las propiedades name de los botones de selección que se llaman básico, intermedio, avanzado. Bueno, y la otra no la estamos usando porque al final estamos poniendo un else. Es decir, si no cumple cualquiera de las tres anteriores, váyase a macros, ¿sí? Aunque se le podría poner otro if también, donde fuese y dijese específicamente macros. Veamos lo que hace esto. Yo le puedo dar a ejecutar, ¿sí? Y por ejemplo, aquí estoy yo abajo, si ustedes ven, estoy en la hoja macros. Yo selecciono básico y le doy grabar. Si se fijan, cambió esto a básico en las hojas de Excel en la parte de abajo y se ubicó en la en la columna A, celda, la fila 4, ¿sí? A4, porque yo le estoy diciendo posiciónese ahí, ¿sí? Entonces siempre se va a posicionar en la primera casilla del encabezado de toda la hoja. Aquí, ¿por qué es A4? Porque yo puse una planilla de inscripción, macros y dejé un espacio. Pero si nombre hubiese estado acá en la A1, todo el encabezado, yo ahí lo hubiera dejado A1 en el código de programación. Pero en este caso yo me voy a ubicar
en la celda A4, porque ahí es donde está mi primer encabezado, de donde voy a guardar los datos. Si yo, por ejemplo, le doy intermedio y le doy grabar, y se fijan, cambió ya abajo a intermedio y ya me ubicó en la celda A4, pero de la hoja intermedio. Lo mismo si le doy avanzado, grabar, se ubicó ya en nombre. Si le doy en macros, grabar, se ubicó ya en la pestaña macros. Voy a darle cerrar. Y ahí tenemos una parte ya. Lo primero es ubicarnos en la posición o en la hoja donde yo quiero trabajar. En este caso es eso. Luego Save. Aquí sí ya viene donde voy a ingresar los datos. A continuación, dice, escriba el código que se muestra en imagen. ¿Sí? Esta se encarga de localizar la fila libre y almacena. Bueno, la imagen yo lo he puesto acá y se lo voy a subir también, aunque el archivo se lo voy a subir para que la vean. Para ustedes lo que van a hacer es diferente. Este se encarga de localizar la fila libre, dice, y almacena en cada una de las celdas correspondientes los datos que provienen del formulario. Esto siempre va dentro del código del botón de grabar. Yo lo voy a seleccionar y ya lo vamos a explicar. Esto es igual para todos. Si yo lo que quiero es guardar información, es de la misma forma, con la diferencia que cambia dependiendo de cómo usted le ha puesto, por ejemplo, las propiedades main, cómo usted le ha puesto los nombres. Eso es lo único que va a cambiar, o en qué celda usted quiere que está, por ejemplo, el encabezado de su tabla. Eso es lo único que cambia. Pero el código de programación en sí es el mismo. Entonces yo me vengo acá, le doy la opción de ver código, y siempre dentro del botón grabar, porque lo primero que hago en el botón grabar es seleccionar. Ojo con eso, sí, que el código primero que debe de estar en el botón grabar es el código de selección de celda, donde voy a colocar los datos. ¿Ya? Eso es lo primero. Y después tiene que estar el código para ingresar los datos, que en este caso le voy a dar control V y es todo esto. ¿Qué es este código que vemos acá? ¿Qué es lo que hace este código? Una vez que yo ya me coloqué en esa posición, como vieron en la anterior demostración, donde se ubicaba en la casilla o en la celda A4, luego dice, bueno, se posiciona en la casilla A4, acá, y luego lo que hace este código siempre es así también, porque esto lo que hace es buscar aquella celda que esté vacía. Lo que pasa es que cuando usted, digamos, va a empezar a guardar datos. Digamos, aquí va, cuando yo le dé clic en el formulario e introduzco un dato, se va a llenar esta línea con información. ¿Sí? Pero la siguiente vez, creo que no, pues ya me están viendo, ok. La siguiente vez que yo introduzca datos, esta línea va a estar llena, ¿ya? Va a tener información. Entonces lo que debo de buscar es que la celda o la posición del siguiente que ingrese se venga hasta acá. ¿Sí? Y así sucesivamente. Después puede ser que ingresé 10 datos y voy a tener, digamos, hasta por acá voy a tener vacío. Entonces cada vez que ingrese un dato, él debe de buscar la celda vacía, porque si no va a sobreescribir los datos y se le va a borrar el anterior. Entonces no tiene ningún chiste. Entonces la idea es que busque la celda vacía. Entonces este código que está aquí, por eso dice do while, mientras la celda activa, el valor sea diferente a nada, dice, ¿ya? O sea, sea vacía, diferente a vacía, ¿verdad? Que él vaya y busque y seleccione la que no tiene nada. Este código siempre va a ser el mismo. Aquí sí no lo cambie para nada. No lo cambie para nada. Porque va a ser similar. A excepción de que usted, por ejemplo, cambie ya de posición. Pero yo le recomiendo siempre trabaje en la fila, en la columna A4, para no tener que estar lidiando con todo eso de las posiciones, de dónde estoy, que A4, que si es B. No, bueno. Entonces lo más fácil es mejor trabajar siempre a la par con los datos. Entonces, este código lo que hace es buscar las celdas vacías. Y luego
llamo una variable, yo le llamo fila, aquí no tiene que andar declarando la variable, yo le pongo fila, y esa fila va a ser igual, dice, a la celda de la fila activa, ¿verdad? Y entonces, esa me va a dar en función a la celda que yo aquí quedó seleccionada que no tenía nada, ¿ya? Y ese valor va a estar acá, ¿no? ¿Sí? En la fila esa. O sea, le va a asignar, dependiendo de dónde, en la fila, que no tiene ninguna información y dónde la va a meter, le va a asignar aquí el número de esa fila. Y luego se va a ir celda por celda de esa fila que no tiene nada en cada una de las columnas del 1 al 9, que son las 9 columnas que yo tengo acá, porque son 9 datos, si fuesen menos datos fuera menos, ¿ya? Y luego lo voy a colocar ahí y me le voy a poner la información que el usuario introduce. Aquí hay algo que cambia con respecto a Visual Basic, que allá lo que poníamos, por ejemplo, era el nombre, que en este caso el nombre, apellidos, nación, todo eso son los nombres que yo le he puesto y que ya lo vamos a cambiar a la propiedad name, pero allá le poníamos, si se acuerdan, punto text. Pues aquí se le va a poner punto value. Esa es la diferencia. Allá se le ponía punto text y aquí yo le voy a poner punto value. Entonces, para empezar, voy a cambiar todas las propiedades, ¿verdad? Porque aquí ya está, prácticamente aquí ya ingresé toda la información. Seleccioné la fila que está vacía, luego busco ese número de fila vacía, y luego en las celdas me posiciono en esa fila, en cada una de las columnas, y le meto la información de acuerdo al formulario. Pero tengo que, aquí dice el nombre value. ¿Por qué? Porque se supone que yo le debería haber cambiado a la propiedad name del formulario nombre, del cuadro de texto donde voy a introducir el nombre, y le tendría que haber puesto nombre. Entonces yo voy a hacer eso. Me voy a ir donde dice ya donde puedo verlo, y aquí por ejemplo le voy a poner a la propiedad name, le voy a poner nombre, porque es el nombre que yo estoy seleccionando. Ya le habíamos puesto, CBO tipo doc, ya se lo habíamos puesto. A voy a tener que estar revisando porque no recuerdo cómo le puse. A le puse dirección, o sea, aquí le voy a poner a la propiedad name, le voy a poner dirección. A creo que le puse teléfono, no sé si todo conmigo. Voy a ver, teléfono sí. Luego tenía apellidos, nación, número. A le pongo propiedad name, apellidos. A le puse número, nación, le puse a todas las propiedades name. Eso lo puede hacer usted antes, y en el código ponerle el name a que hace referencia. A no recuerdo si localidad, ya voy a revisar. Y creo email. Vamos a ver. Le puse localidad, email, sí, teléfono, dirección, número. Bueno, ahí está ya. Ya cambiamos todo. Veamos, a ver cómo está esto. Veamos, vamos a hacer una prueba a ver si no nos hemos equivocado en algún nombre o algo. Voy a seleccionar para colocarlo en el básico. El tipo de documento voy a poner que es un DUI. El nombre voy a poner José, apellido Pérez, número de documento 0222545. Dirección, calle número 5, estoy inventando, nacionalidad salvadoreña, localidad Santa Ana, el email jose@perez.com, el teléfono, un número cualquiera, y bueno, ya le seleccioné que va en el básico y yo le voy a dar grabar. Aquí es igual que Visual. Si hay un error nos va a dar el error y nos ubica dónde está el error. Le doy grabar y ahí está. No me dio error, ¿verdad? No me da error, me está guardando todo. Si se fijan, voy a cerrar esto. A veces, por cuestiones hay que posicionar, por ejemplo aquí lo que se ve feo porque no le he dado el ancho adecuado, ¿verdad?
Hay que, de acuerdo al tamaño yo le puedo posicionar de la mejor forma. Bueno, pero allí guardo ya la información, ¿sí? Y eso es lo que vamos a lograr ahí. Entonces, con el código, lo que hacemos en la siguiente colocación es que ya no se va a ubicar sobre esta, ¿no? Sino que él va a buscar la de abajo. Entonces, ese es el código para poder ingresar los datos. Sigamos. Luego, solo nos quedan dos botones, ¿verdad? El botón que ya todos sabemos, que es el de nuevo. Este procedimiento blanquea el formulario para un nuevo ingreso. El evento clic del botón escribe el siguiente código. ¿Sí? En ese botón vamos a ponerle, ahora la diferencia que les digo con respecto a Visual, es que acá, si se fijan, todo es value, no es text, por ejemplo. En los cuadros de texto no es text, sino que todo es value. Entonces yo voy a seleccionar todo el código, le voy a dar control C, me voy a Excel, sobre el botón nuevo, es decir, le doy acá, le doy un doble clic y me abre acá. Tengan cuidado acá con todo lo que se le va abriendo. Si se fijan acá, por ejemplo, este textbox change no me sirve de nada, lo voy a borrar. Tampoco localidad change, no, los change no sirven. Por lo menos en este momento que estamos viendo lo básico, no. Este CM de nuevo, sí, que es donde le voy a poner el código, que lo que estoy haciendo es poniendo todas los diferentes controles con su propiedad name al punto value es igual a nada, es decir, estoy limpiando. Luego también, estos son los botones de opción, ¿verdad? ¿Ya? En los botones de opción yo les pongo false, ahí no les pongo entre comillas vacías, sino que les pongo false, es decir, que no están seleccionados, es decir, no aparece nada. Y esto lo que me va a hacer es borrar toda la información que tengo ahí en el formulario. Entonces, si yo lo ejecuto de nuevo, yo lo ejecuto, digamos, si empiezo a escribir algo acá, voy a seleccionar algo, y le pongo básico, por ejemplo, y le voy a dar en nuevo. Le voy a dar en nuevo, si se fijan, se me borra todo. Entonces, puedo decir que ya está. Y el famoso botón, el fácil, ¿verdad? El salir, que es que acá lo usamos de otra forma, pero es lo mismo. Finalmente, solo resta el programar el botón salir. Para realizar este procedimiento, solo tendrá que escribir en el evento clic del botón el código unloadme. Es este código, ¿no? Unloadme. Entonces, me voy al botón salir, le doy un doble clic y sobre el evento de clic le voy a dar un loadme. Lo que me hace es sacar, voy a darle acá ejecutar, le doy salir, se me cierra. Ok, prácticamente ahí está terminado el formulario. ¿Vieron qué fácil, no? Claro, es una forma un poco mecánica hasta cierto punto, pero que fácilmente usted puede con esto crear diferentes formularios, la cantidad de formularios que usted quisiera para ingresar datos en Excel. Eso es como el macro avanzado, ¿no? Estamos metiéndonos ya en la parte de programación. Entonces, luego, ya aparece, bueno, ejecútelo, nosotros ya lo estuvimos ejecutando y a continuación ingresa algunos datos. Bueno, ya estuvimos probando. Pero ¿qué pasa? La hoja de Excel yo la tengo acá, ¿no? Pero ¿cómo voy a llamar esto? Porque la idea no es, mire, cada vez que el usuario se vaya a meter a la pestaña desarrollador y vaya a ver el formulario y todo eso. No, la idea no es eso. Para eso, yo les recomiendo que lo mejor es crear una hoja nueva. Yo la voy a poner al inicio. Yo le voy a llamar, por ejemplo, menú, y ahí voy a crear un botón. Es decir, un botón, ahí puedo crear diferentes botones. Si yo tuviera, por ejemplo, una hoja de Excel en la cual yo tengo diferentes formularios, uno por ejemplo para actualizar datos, otro para ingresar datos, o para ingresar datos de un tipo de información o de otro tipo de información. Entonces yo podría tener ahí los diferentes botones. Y cada vez que el usuario abre, se le habilita el menú. Y va a aparecer solo los botones. Y cuando el usuario dé un clic en el botón, se le va a abrir el formulario, mete los datos, cerrar y azul. Ni siquiera va a ver los datos, ¿no? Ni siquiera va a ver los datos. Ahí es donde Excel se vuelve un poco ya avanzado en todo eso, porque a partir de los datos yo podría crear
todo lo que ustedes ya un poco manejan, ¿verdad? Tablas dinámicas, gráficas dinámicas y todo eso, sin necesidad de yo estar manipulando las hojas de datos, sino que de todo de forma automática o a través de formularios. Entonces yo para eso voy a insertar un botón, ¿ya? Le voy a dar a insertar un botón. Si se acuerdan, este botón, cuando yo insertaba un botón, ¿qué pasaba? En el botón, perdón, en el otro botón, vamos a realizar para que vean la diferencia. Cuando yo le daba, perdón, me salí del modo diseño. Si yo le daba a insertar acá un botón, si se fijan acá, me abría básicamente cuál era el macro que yo quería asignar, ¿sí? Pero en este caso no es un macro, ¿ya? En este caso, por eso borro ese tipo de botón. Yo lo que quiero es insertar un botón control X. Yo le doy seleccionar, y si se fijan me aparece aquí un código que no lo debo de tocar, ¿no? No debo de tocar eso. Lo que debo de hacer es darle doble clic a ese botón. Lo voy a posicionar por acá. Le voy a dar doble clic al botón y me va a aparecer otra vez la ventana esta de código, ¿ya? Donde dice ya es la propiedad clic de ese botón. ¿Qué quiero que haga cuando ese botón se abra? Bueno, para empezar hay algo que aquí, este se llama user for 1, no le cambié la propiedad name. Bueno, lo vamos a poner así, como user for 1. User for 1. Y le vamos a poner show, es decir, que lo muestre. ¿Por qué no le cambié el nombre? Le hubiera puesto ingreso, por ejemplo, ingreso de datos, ¿no? Entonces, si fuera la propiedad name del user form, fuera ingreso de datos.show. Pero en este caso, como no le he cambiado, el nombre de él es user form, y aquí lo dejo. Entonces, ya ahora, sí me puedo ir a la ventana de acá, y yo le doy quitar el modo diseño, ¿verdad? Y ya el usuario, incluso puedo quitarle hasta la pestaña desarrollador, ¿verdad? Si no lo va a utilizar alguien, el Excel donde alguien que programe, yo la quito y nadie va a ver esto. Pero, en todo caso, yo abro el archivo, pero ojo, que no le cambié la propiedad. Bueno, ahí me abre ya el formulario. Pero le vamos a cambiar, se ve feo aquí, command button 1. Entonces le voy a poner desarrollador modo diseño, le doy doble clic acá, y cuando le doy doble clic acá, la ventana propiedades del botón está acá, ¿no? Entonces voy a cambiarle en la caption, le voy a poner acá, ingresar datos, que es lo que quiero que vea el usuario, digamos. Aquí el name se podría cambiar también, pero en este caso no lo estamos cambiando. Entonces, ya viendo acá, ya veo ingresar datos. Le quito el modo diseño y ya está. Entonces, vengo acá, ya estoy, digamos, en mi archivo. Aquí puedo tener diferentes botones, ¿ya? Le doy clic y me abre el formulario, ¿no? Y voy a poner otro Juan, que tiene un pasaporte, con el número así, apellidos, Martínez, dirección, calle número 4, poniendo datos, salvadoreña, localidad Santa Ana, email juan@hotmail.com. Y aquí ahora le voy a poner, por ejemplo, en el avanzado y le voy a dar a grabar, ¿sí? Si se fijan, ya en el avanzado me agregó el nuevo registro. Bueno, y ahí le puedo dar salir, ¿no? Aquí pues, le puedo ajustar los tamaños, ¿no? Eso al inicio lo podría haber hecho. Bueno, ahí prácticamente es la forma de crear un formulario. Si se fijan, no es complicado, ¿ya? No es complicado, porque es algo hasta cierto punto un tanto básico en formularios. Claro, en programación ahí podríamos crear de todo, que tuvieran fórmulas, híjole, ahí se puede crear todo. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver todo eso, ¿verdad? Aparte que no es el objetivo solamente ver eso. Más adelante en el nuevo curso sí hay una materia que se llama, como les he dicho muchas veces, programación de hoja de cálculo. Y esa sí se va a referir a eso, a solo programar en hoja de cálculo, no solamente formulario, que es lo básico, pero al menos ya un paso, saber de formulario. Mucha gente ni lo ocupa,
porque no sabe usarlo. Pero es algo que hace el manejo de Excel bastante avanzado. La tarea que va a hacer usted, aquí se le puede, aquí mismo en la presentación, está bien fácil. ¿Qué va a hacer de tarea? Esta va a ser para la otra semana, la entrega, va a ser para una semana. Si la subo mañana, jueves, va a ser para el otro jueves. La tarea del Minitab creo que se les había dejado para hoy, pero porque esa la había puesto incluso hasta en la semana de parciales, les dije descarguen el Minitab y la práctica se las había dejado antes, que no la hicieron y fue hasta la semana pasada que retomamos otra cosa. Algunos ya la habían hecho, pero por eso se las dejé para hoy. Esta si la dejo mañana va a estar una semana habilitada hasta el próximo jueves como tal. ¿Qué va a hacer? Va a realizar un documento de Excel, en un documento de Excel cualquiera, 3 hojas diferentes, las que usted quiera. Así como yo creé acá, 3 hojas, no me van a ser las mismas. Básico, intermedio, avanzado, macros. No me van a ser las mismas. Usted me va a hacer 3 hojas diferentes, 3 hojas distintas para meter datos. No necesariamente iguales, tienen que ser diferentes. Datos cualquiera, los que usted quiera. No le voy a decir algo así, no hay trabajos iguales. Cada quien va a tener la idea no creo que todos piensen igual, hasta los 6 datos de las 3 hojas cada uno. 18 hasta en eso pensaron igual. No, solo le van a cambiar algunos datos. Bueno, pero al menos va a trabajar en eso. ¿Sí? Son 3 hojas diferentes que usted va a crear y una para agregar los botones. ¿Sí? Esa es la parte 1 de la tarea. Va a crear 3 hojas diferentes para almacenaje de datos, en la cual se pueden almacenar al menos 6 datos diferentes en cada una. En cada una, por lo menos, le estoy pidiendo, por lo menos, no más, no menos, perdón. Más si puede, si quiere. Por ejemplo, aquí había 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo le estoy pidiendo 6 nada más, por lo menos. Pero si usted quiere, haga más. Eso no me enojo yo. Siempre algunos me preguntan, si hago esto, no, si hace más nunca me voy a enojar. Si hace menos, tampoco me enojo, pero sí le va a afectar la nota. ¿Ya? Entonces, lo que le estoy pidiendo es al menos 6 en cada una de las hojas, en las 3 que va a ser, diferentes. Realizar 2 formularios, me va a hacer 2 formularios en la hoja, en ese archivo de Excel, 2 formularios. Uno va a poder introducir a 2 hojas diferentes, ¿sí? Uno va a tener esa opción de botón de opción, como el que hemos visto hoy, donde decía básico, intermedio, avanzado. En una va a tener 2 opciones a través de un botón de opción, donde el usuario va a poder seleccionar uno o el otro y así se va a ir a una hoja o a la otra, ¿sí? Y el otro formulario va a ser únicamente y exclusivo para una sola hoja. Ahí no va a llevar un botón de opción. Por eso van a ser formularios bien sencillitos. Por eso se le he puesto 2. No es porque, qué largo. No, son 2, pero solo son 6 datos. ¿Sí? Los que usted quiera. Si quiere meter costo de un producto, un inventario, si quiere una planilla, información de empleados, lo que a usted se le ocurra. Yo no sé, yo lo que quiero es que me haga las 3 hojas y 2 formularios donde va a introducir datos. En una directamente, un formulario directamente a una hoja y en el otro va a seleccionar 2 opciones para irse a cualquiera de las 2 otras hojas. Luego dice, el formulario que permitirá ingresar información a 2 diferentes hojas deberá de tener 2 opciones de botones de opción, lo que le comentaba. Es decir, el formulario que me permita ir a las 2 hojas tiene que tener un botón de 2 opciones. O sea, le va a meter ahí un if y un else. Tan fácil no podía. Luego dice, va a crear una hoja principal que contenga 2 botones para abrir los diferentes formularios. En la hoja principal van a haber 2 botoncitos para crear diferentes formularios. Solo eso, guarde el archivo como habilitado para macros y súbalo a la plataforma. Eso es toda la tarea que va a quedar para la otra semana. Queda su imaginación, la información que usted quiera, los datos que usted quiera, personalice los formularios. Te voy a subir mañana cuando suba esto de la tarea, que es lo que evalúo. ¿Sí? Le evalúo acá, como siempre, lo mismo. Si personalizó, si hizo lo que tenía que hacer, si funcionan los botones, los formularios deben de llevar los 3 botones. Eso no lo puse acá, pero los mismos 3 botones de siempre. El grabar, el nuevo y el salir de cada uno de los formularios. ¿Ya? Y bueno, personalícenlos. Y si quiere valor agregado, agréguele.
Acuérdense que hoy estas tareas van a ser la nota del laboratorio primero, digamos, porque solo vamos a hacer estas tareas, que va a ser el primer laboratorio, todas las tareas, ya la de Minitab es una, esta va a ser otra, y así las siguientes que vamos a hacer, creería yo que van a ser unas 4 tareas, van a ser una nota de un 30%. Luego va a haber la tarea final. ¿Qué va a ser la tarea final? La tarea final va a ser como usted ha venido haciendo el trabajo, más o menos porque posiblemente el trabajo que hizo en Visual Basic ya lo lleva bastante avanzado y no sé si va a poder todo introducirlo en Excel. Pero la idea es que esa aplicación que trae en Visual Basic ahora la traslade a formulario de Visual Basic. Todavía tiene más de un mes para hacerlo. Es decir, si usted, por ejemplo, tenía el de inventario, para los formularios que creó en Visual Basic para meter la información, tal vez en un Data Grid View, ahora lo va a hacer los formularios para meter la información en una hoja de Excel. ¿Sí? Y así solamente esa es la idea, ¿no? Que me ingrese la información de los datos de los formularios que hizo en Visual Basic en una tarea, ahora, pero esa es la tarea final, ¿verdad? Esa va a ser para el día del parcial. Ahorita me estoy hablando ya de la tarea del periodo 3, no de la actividad que hay para la semana, esa ya la expliqué. Estoy hablando ya de la tarea final, donde va a trasladar la aplicación que ha venido haciendo, la va a trasladar a formularios para ingresar datos a Excel. No sé si hay preguntas, inquietudes acerca del trabajo, las actividades, el tema o algo. Bueno, veo que o está todo claro, ¿verdad? O está todo claro o no se entendió nada, pero todo claro, ingeniero. Todo claro. La verdad que esto es muy parecido a Visual Studio. Y no nos vamos a ir más allá. O sea, ahora, si alguien quiere agregar un poco más, está bien, pero tiene una duda, dicen por ahí. Escriban la duda si no quieren, no tienen cómo hablar o algo, pueden escribirla en el chat también. Esto es muy parecido y no nos vamos a ir más allá porque no hay tiempo para eso. Lo que vamos a evaluar es nada más hacer formularios. ¿Cómo hace una hoja principal para meter 2 botones para abrir los formularios? Bueno, lo único que hago en la hoja principal es lo mismo como la hice acá, como hice el menú. La única diferencia es que yo agrego otro botón. Me voy a desarrollador, le doy insertar, le doy otro botón y ya tengo aquí los 2 botones. Y le voy a dar un doble clic acá, le voy a dar un doble clic acá y le voy a poner acá el otro formulario que lo abra, ¿no? Posiblemente user for dos show, por ejemplo. ¿Ya? Imagínense que aquí lo hubiera, no lo voy a ver porque no va a haber error, pero si hubiera otro formulario, yo le pongo aquí el 2, ¿sí? Y eh, permítame que estoy leyendo las preguntas. Sí, ya le voy a responder, solo termino esta idea. Y entonces ya cuando me salgo y yo me voy acá, aquí ya tengo la hoja principal con los 2 botones. Eso me refiero. Lo mismo que he hecho acá, pero solo con 2 botones. Al final a ustedes les va a quedar así, 2 botones y 3 hojas acá, nada más. Eso es nada más lo que va a quedar acá. ¿Sí? Pero cuando hablo de hoja principal es esto. Ahora, usted lo que puede hacer, si quiere, póngale un encabezado aquí bonito, que diga, ingreso de datos, lo que sea. ¿Sí? Lo que sea. Luego me preguntan por acá, las indicaciones para el trabajo también las agregarán al programa, veamos, en este documento. Para el trabajo final, esa en la plataforma la voy a subir en esta semana, porque para que empiecen ya, hoy que no la había subido porque no les había dado ni este tema, pero hoy que ya tenemos el tema, todas las indicaciones del trabajo, que sería para después del parcial inclusive, acuérdense que siempre lo dejo casi siempre para y un día después del parcial. Las indicaciones se las voy a subir en la plataforma, todo el detalle de qué es lo que van a hacer y qué es lo que voy a evaluar. Ahora, para la actividad, también lo voy a subir a la plataforma y ahí también en esta presentación que voy a subir
ahí va a estar. Una consulta con el botón diseño en la ficha programador solo se habilitaría cuando voy a... Sí, un ActiveX. Sí, porque el otro botón lo que me activa es, para, por ejemplo, para un macro grabado. ¿Ya? Es como más limitado ese tipo de botón. En este caso, debo de usar un botón ActiveX, ¿sí? Un botón ActiveX. El otro tipo de botón es el que utilizo cuando, por ejemplo, usábamos para los macros que grabábamos y llamábamos a un macro ya grabado. El otro botón incluso podríamos llamar a programación, pero es como grabar un macro con programación. No vamos a llegar hasta eso, pero en este caso usemos los de ActiveX. En la hoja de códigos puedo llamar funciones de cálculo de Excel o debo de escribir la fórmula. En este caso deberíamos, si es programación como tal, lo mejor es usar fórmulas. Usar fórmulas. Si usted quiere, por ejemplo, ahora, una forma es esa. Otra podría ser que en la hoja de Excel, en la hoja de cálculo, no sé si a eso se refiere, ahí escribir la fórmula para que cuando arroje los datos ya le dé, digamos, yo podría dejar una celda vacía, por ejemplo, donde no tengo ningún dato y no introduzco ningún dato a través del formulario. Pero con los datos que meto a través del formulario, me hace un cálculo porque ahí está una fórmula. O sea, están las dos opciones. Una opción es esa y quizás para que no se compliquen, porque si no tendrían que manejar las fórmulas en código de programación. Una podría ser, y les recomiendo eso, es dejen, digamos, la celda en la tabla con la fórmula y con los datos que ingresen en las otras, que se haga el cálculo ahí, ¿sí? Ahora tendrían que dejar, digamos, una lista bastante amplia de fórmula, digamos, ¿ya? O sea, la celda vacía, por decirle algo, si yo acá, en la dirección, digamos, fuera un cálculo de algo, por decir algo, yo necesitaría un cálculo de algo. Yo podría hacer que el formulario introduzca toda esta información y que aquí le pongo una fórmula a través de las fórmulas de Excel. Yo podría ponerle una fórmula a cada Excel, y por ejemplo, un promedio, por decir alguna probabilidad, no sé, un promedio de algo, de los datos que aquí introduje, por decir algo, ¿no? Pero entonces en el formulario, ahora me puede quedar así, ¿verdad? Todas las fórmulas, yo las puedo jalar así, digamos, por decir algo. Y que en el formulario yo introduzca todos estos datos y aquí me genere automáticamente el formulario. Eso podría ser una opción más fácil para dejarlo así, no complicárselos, porque la otra es que aquí me genere el promedio, pero entonces ya tendría que trabajar en programación allá en el código con todas las fórmulas y puede ser que se compliquen. Entonces, mejor para hacerlo más fácil y no complicárselo, porque en el caso de las aplicaciones del trabajo, muchos han hecho cálculos. Una fórmula más sencilla es trabajando con fórmulas. ¿Ya? Se puede de las dos, aunque lo más, digamos, lo más estético es que ya todo lo tirara, es decir, que todo estuviera en programación. Pero puede ser que se compliquen mucho y no es el objetivo. Hay que ir paso a paso. Yo les puedo subir un libro ahí si quieren poco a poco ir estudiando. No sé si hay más preguntas. Está clara la respuesta ahí, Ismael, sobre eso. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo, la actividad, espero subirla entre hoy y mañana. Si la subo mañana, la voy a dejar para hasta el próximo jueves. Y les voy a subir también posiblemente mañana ya los lineamientos para la tarea final. ¿Sí? Esta clase igual va a quedar grabada para que si quieren verla de nuevo, cómo hice todo, cualquier duda ya saben ustedes ahí los medios, ¿verdad? Por WhatsApp me pueden preguntar y estamos a la orden. Si no hay más, muchachos, preguntas, buenas noches a todos. Muchas gracias, señor. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.